Su presencia, comandante, está viva, está lozana. Siento algo en la vida, no solo una gran fuerza interior, sino también el poder de transmitirla a los otros. Es un sentido fatalista de mi misión que me libera de todos los miedos. Ernesto Che La Guevara. conciencia firme y clara, comandante Che Guevara, del ejemplo de tu vida. Comandante, comandante, comandante Che Guevara, aquí seguimos queriendo la aurora profunda y clara de tu presencia gigante. El 14 de mayo de 1928, en Rosario, Argentina, nace Ernesto Guevara de la Serna. Un día que Ernesto nunca festejará como el de su cumpleaños. En el certificado de nacimiento aparece una fecha diferente, el 14 de junio. Sus padres decidieron, con una pequeña mentira, esconder un embarazo anterior al matrimonio. La madre, Celia de la Serna, es la heredera de una familia de terratenientes emparentados con los grandes de España y del Nuevo Mundo. Joven rebelde, la graciosa aristocrática es en Buenos Aires una de las primeras mujeres que escandaliza llevando el cabello corto. Conduce el coche, firma talones y cruza las piernas en público. El padre, Ernesto Guevara Lynch, es un joven guapo y simpático. Ha heredado los bríos del bisabuelo, que participó en la carrera por el oro en California. Es exuberante y rico de fantasía. Los Guevara son una familia que se diferencia de las otras. Caóticos, generosos e intelectualmente revoltosos. Ernestito, como lo llamaban, transcurre los 2 primeros años de vida en un inmenso jardín, hasta un día de primavera de 1930, que marcó notablemente su futura personalidad. El 2 de mayo de 1930, el pequeño coge frío mientras se baña en una piscina de agua helada. Es la primera crisis de asma que marcará el comienzo de una maldición que lo obligará a forjar una voluntad de hierro durante toda su vida. ...1943... La familia se muda a Buenos Aires y Ernesto se inscribe en el bachillerato. En Europa arrecia aún la Segunda Guerra Mundial y sus padres militan en los movimientos de solidaridad a la resistencia antinazi. Ernesto, por el momento, está aún lejos del compromiso político. No me ocupaba de compromisos sociales durante mi adolescencia y no participaba en luchas políticas o estudiantiles en Argentina. Marcado por la agonía de su abuela, que muere en 1947, Ernesto decide estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. Cambiado a causa del asma, el estudiante practica tenis y golf, pero sobre todo rugby. Juega en el Estudiantes de Córdoba con el sobrenombre de Fuser, una abreviación de Furibundo de la Serna. Siguiendo su innato carácter entusiasta y a pesar del asma, se convierte en el centro del equipo. Funda la revista Tackle, firmando con el seudónimo Chancho, Cerdo. Presume a menudo de lavarse poco y de vestir la misma camiseta de rugby 25 semanas seguidas. Se embarca como enfermero en un buque cisterna, trabaja en los mataderos municipales y luego en la biblioteca universitaria. Trabaja con un compañero para poner a punto un insecticida que espera comercializar. Al mismo tiempo se despierta en él el interés por la política.
es la consecuencia de sus lecturas y probablemente del periodo de convulsión que le toca vivir. La sucesión de golpes de Estado, la subida al poder de Perón en Argentina y así sucesivamente. Comienza a participar en grupos marxistas en la universidad, pero sin entrar nunca en el partido. La universidad lo desilusiona, buscaba una vocación, pero le hablan de carrera. Durante sus vacaciones universitarias, decide visitar a su amigo Alberto Granado en la sierra, al norte de Córdoba. Este ya se ha licenciado en medicina y trabaja en el lazareto de San Francisco de Chañar. Para superar los 850 kilómetros que lo separan del amigo, Ernesto monta un pequeño motor en su bicicleta, llevando consigo solamente un neumático cruzado, algo de vestir y un libro. Cuba, 2 de marzo de 1952. Golpe de Estado militar. El coronel Fulgencio Batista toma el poder sostenido por los Estados Unidos. Para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. La isla es conocida como el Burdel de América. Casas de juego, prostitución, cabaret. Cuba es el lugar de los placeres sin límites para los americanos ricos. Los extranjeros controlan toda la economía de la isla. Su capital, La Habana, está militarizada y experimenta una relativa prosperidad. Inmensos barrios de chabolas rodean la capital. Es otra realidad. El 50% de la población es analfabeta y la gente del campo vive en la más absoluta pobreza y abandono. Saqueos y corrupción, Batista es un dictador sin escrúpulos. Hombre de Estados Unidos, es el garante de sus intereses en la isla. Al final de sus vacaciones, Ernesto vuelve a Buenos Aires recorriendo los senderos a través de los montes, a menudo compartiendo la vida de los gauchos. Ernesto tiene 23 años y casi ha terminado sus estudios de medicina. Deseoso de descubrimientos y aventuras, con su amigo Alberto Granado decide emprender otro viaje de iniciación por toda América Latina. El 29 de diciembre de 1952 se suben a una vieja motocicleta Norton, la Poderosa. A la salida, el padre deja caer su revólver dentro del equipaje. El doctor Granado y su asistente Guevara pasan a Chile atravesando la cordillera de los Andes. La Norton está agonizando. Llegan a dedo hasta Valparaíso, donde se embarcan como polizontes en un buque de cargo. Suben hasta Bolivia, visitando las minas explotadas por los estadounidenses que les revelan la enorme injusticia tanto política como social sobre la forma en que son tratados los trabajadores sudamericanos. Continúan hacia Perú, el lago Titicaca, Cuzco, Machu Picchu, luego se dirigen al Amazonas, donde desembarcan en el Lazareto de San Pablo. El vagar sin meta por nuestra América me cambió mucho más de lo que pensaba. Después de vagabundear juntos durante 7 meses, los dos compañeros se separan. Ernesto tiene solamente $1 y promete a su madre Celia que regresará para terminar sus estudios. El buque de cargo que lo lleva a Buenos Aires es obligado a atracar en Miami. Mientras se realizan las reparaciones, Ernesto Guevara debe sobrevivir durante 20 días con $1. Consigue el doctorado en tiempo récord. Al doctor Guevara le importa un bledo este prestigioso título. No ve la hora de volver a partir. Ernesto llega a Guatemala, donde algo nuevo está sucediendo.
El presidente Jacobo Arbenz, un militar con orientación progresista, está promoviendo un vasto programa de reformas. La más importante se refiere a la tierra, que debería poner fin al latifundio y nacionalizar las propiedades de la United Fruit, la superpotente compañía estadounidense. Decisiones a las que se opone la oligarquía local con el apoyo del gobierno de Eisenhower. A lo largo del camino tuve la oportunidad de atravesar las propiedades de la United Fruit, convenciéndome cada vez más de lo terrible que eran estas sanguijuelas capitalistas. Me perfeccionaré y conseguiré lo que me hace falta para convertirme en un verdadero revolucionario. Diciembre de 1953. Ernesto se establece en la capital, donde encuentra a algunos exiliados cubanos. Se refugiaron en Guatemala después del fallido tentativo de insurrección contra el régimen de Batista. Estaban guiados por un joven abogado cubano, Fidel Castro. Habían intentado la conquista del cuartel de Moncada. El asalto armado se concluyó con una carnicería y su líder fue capturado y condenado a 15 años de cárcel. En recuerdo del asalto de Moncada, el grupo decidió llamarse Movimiento 26 de Julio. 15 de junio de 1954. El gobierno de Eisenhower concede el permiso para la Operación Éxito. Se trata de un plan de la CIA que ha financiado la oposición antigubernamental y preparado una fuerza paramilitar para invadir el país. En el arco de un par de semanas, la situación precipita. Jacobo Arbenz renuncia y deja el país a un nuevo gobierno militar fiel a los intereses estratégicos de los americanos. Para los simpatizantes del gobierno progresista de Arbenz, el clima se ha vuelto peligroso. Ernesto decide trasladarse a México, y es allí donde se produce el cambio en su vida. Mientras Cuba es sacudida por las protestas estudiantiles contra el régimen corrupto de Batista, Fidel Castro es inesperadamente escarcelado y rápidamente se encuentra con sus compañeros en México. ...7 de julio de 1955... Ciudad de México. Fue un evento político encontrar a Fidel Castro, el revolucionario cubano, un joven inteligente, seguro de sí mismo y con un coraje extraordinario. Creo que entre nosotros hay una simpatía recíproca. El encuentro entre Ernesto y el volcánico Fidel es un amor a primera vista. Castro busca un médico para el grupo de revolucionarios con el cual desembarcar en Cuba para derrocar a Batista. Guevara no duda ni por un segundo. Él hará la revolución. Estamos en una sintonía perfecta. Solo por alguien como él daría todo lo que soy. Por aquella época, Ernesto depende económicamente de Hilda Gadea, una mujer perteneciente al ala izquierda del partido peruano en exilio. Justo en ese periodo, cuando conoce a Fidel Castro, Hilda le comunica al Che que está embarazada. Él escribe en su diario que se casará con ella para cumplir un acto de dignidad. Desde el 15 de febrero de 1956 soy padre. Mi alma comunista se expande de forma excesiva. La niña se parece a Mao Zedong. Por el momento pesa menos que Mao, pero con los años recuperará. Finalmente, Castro consigue una embarcación para llegar a Cuba, el Granma, un yate con motor viejo y en malas condiciones. A bordo, 79 revolucionarios cubanos, más 3 extranjeros, el argentino médico trotamundos Ernesto Guevara, el dominicano Ramón Mejías, alias Pichiriño, y el italiano Gino Doné, que escapa de la posguerra sin trabajo. Es el momento, todo está listo para zarpar. 2 de diciembre de 1956. No fue un desembarque, fue un naufragio.
Los 82 que desembarcan en la costa cubana son diezmados en el transcurso de los primeros encuentros con el ejército regular. Los sobrevivientes, una docena, se esconden en Sierra Maestra, un macizo montañoso de 130 kilómetros de largo por 50 de ancho. Enfrentados a un ejército moderno de 4.000 hombres, los guerrilleros estrechan relaciones con los campesinos, que progresivamente se incorporan a sus filas. Fue nuestro bautismo de fuego, el nacimiento de lo que después fue el ejército rebelde. En medio de los disparos me encontré con una mochila llena de medicinas y una caja de municiones. El peso me impedía llevar ambas cosas. Tomé la caja de municiones y dejé la mochila. Ernesto Che Guevara encuentra en la batalla la parte de sí que le falta. Descubre que no tiene miedo a la muerte y juega un rol fundamental en la formación y supervivencia del ejército de los rebeldes. Un día se descubre que hay un espía entre ellos. Era uno de los campesinos que se habían enrolado voluntariamente. El traidor es desenmascarado y condenado a muerte, pero nadie quiere hacerse cargo de la ejecución. Entonces, el Che se ofrece como voluntario y lo escribe en su diario, describiendo el tamaño de las heridas dejadas por el proyectil y cómo el proyectil entró y salió de la cabeza del hombre. Escribe cómo durmió esa noche, sin ataques de asma y con un sueño tranquilo. Sin ningún preaviso, Fidel nombra a Ernesto comandante. Se trata del cargo militar más alto del ejército rebelde. Existe un poco de vanidad escondida en alguna parte de cada uno de nosotros. El nombramiento me ha hecho sentir el hombre más importante de la tierra. Desde ese momento para todos, Ernesto se convierte en el comandante Guevara. El Che, junto con sus hombres, consigue instalar un transmisor de radio y la tipografía de un periódico para difundir las acciones y las conquistas de la guerrilla. Es el momento de Radio Rebelde, que difunde la voz de los rebeldes y del mismo Che a toda la isla. El mensaje es simple: libertad o muerte. ¡Libertad o muerte! Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. El comandante Guevara levanta una verdadera fábrica de armas que produce proyectiles, granadas e inclusive un arma casera, el M26, que será lanzado con una catapulta construida con los resortes de un fusil de pesca submarina. Dentro de la zona liberada, los rebeldes pagan sus compras con bonos firmados por Ernesto Guevara. El Che es el visionario, el místico, mientras que Fidel es el pragmático, el realista, el obstinado, el político comerciante de caballos. El Che no tiene ninguna habilidad política ni diplomática, no tiene pelos en la lengua y se hace enemigos con facilidad. Si a alguien no le gusta, se lo dice en la cara. Es combatiente, idealista y cree realmente que podrá cambiar el mundo. Durante el verano, los guerrilleros de Fidel Castro dejan las montañas y llevan el combate a la llanura. La columna del comandante Guevara asume el control de la provincia de Ladvias. Ahora la isla está dividida en dos. Avanzar es difícil, muy difícil. Las condiciones físicas de los compañeros empeoran y comiendo cuando se puede no contribuye a mejorar la situación miserable en la que nos encontramos. Es en esta región, donde es considerado una especie de príncipe de la revolución, donde encuentra a su futura mujer, Aleida March, una muchacha joven y muy guapa que se había unido al movimiento clandestino 26 de julio en Santa Clara. Aleida llegó al campo donde se encontraba el Che Guevara y pasó allí algunos días. Se convirtieron en amantes entre las montañas. Para Navidad, la guerra estaba prácticamente ganada.
faltaba la piedra angular de la defensa de Batista, la ciudad de Santa Clara. 29 de diciembre de 1958. Comienza la batalla. La columna del comandante Guevara asedia la ciudad. El ejército regular concentra miles de soldados y un tren blindado que el dictador considera como su arma secreta contra la revolución. Desde sus torretas, las ametralladoras escupen muerte. Comandos suicidas las rocían con gasolina. El blindaje se convierte en un horno para los soldados que deciden rendirse. En pocas horas se rindieron todos, con sus 22 vagones, con los cañones, con las ametralladoras y con sus fabulosas reservas de municiones. Al alba del 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huye hacia la República Dominicana, llevando consigo una auténtica fortuna. Deja el país en manos de una junta militar que propone inútilmente una amnistía a Fidel Castro. El ejército rebelde está en marcha hacia La Habana. ...3 de enero de 1959... La columna del comandante Guevara entra en la capital. El entusiasmo popular es sobrecogedor. Pocos días después, también Fidel Castro entra triunfante a La Habana. La revolución de los barbudos, como todos llaman a los rebeldes de la sierra, ha vencido. El Che es nombrado gobernador militar de la fortaleza de la Cabaña, que se asoma sobre La Habana y donde tienen su sede los tribunales militares. Allí son procesados los carniceros a sueldo de Batista. El Che es usado con su aprobación como un ángel vengador. Es el acusador supremo. Cientos de personas son ajusticiadas sumariamente después del proceso. Ernesto Che Guevara tiene solamente 30 años y ya es un mito. El extranjero, el argentino, como lo llaman en Cuba, recibirá la ciudadanía cubana gracias a una cláusula de la nueva Constitución especialmente escrita para él. 1 de mayo, principios que fueron lucha del obrero. Guevara trabaja junto con unos pocos compañeros fieles para crear un servicio secreto de seguridad del Estado. Bajo encargo de Fidel, prepara la reforma agraria que los revolucionarios han prometido a los campesinos. Es nombrado ministro de la Industria y jura el ambicioso programa de industrialización del país. Para poner en marcha un proceso de industrialización, Cuba debe recuperar antes sus propios recursos naturales entregados a los consorcios extranjeros por la dictadura de Batista, y debemos estar preparados para la reacción de aquellos que hoy controlan el 75% de nuestro comercio y de nuestro mercado. Guevara tiene las ideas claras sobre el camino a recorrer para afirmar los ideales revolucionarios: redistribución de la tierra a los campesinos, final del monocultivo del azúcar, nacionalización de las empresas extranjeras, planificación centralizada de la economía. ¡Viva la revolución! ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva Fidel Castro! En un tiempo se vivía oprimidos y sufriendo sin poder decir verdades. Hasta el noble campesino que sufría su pobreza lleno de necesidades. Pero ahora todo es nuevo, en los campos y ciudades todos gritan muy contentos.
Entre los programas sociales da un gran empuje a la campaña de alfabetización. Los trenes transportan desde toda la isla miles de voluntarios que quieren aprender a leer y escribir. En 1959, el 40% de los cubanos eran analfabetos. Es una marcha espectacular patrocinada por la UNESCO. Desarmados para evitar cualquier crítica, el alegórico ejército baila y canta al ritmo de los eslogan que piden la enseñanza gratuita para todos, que garantizará por largo tiempo incluso la unidad nacional. La vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelos, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas. A los cargos anteriores se añade el de presidente del Banco Nacional de Cuba. Los ritmos de trabajo de Guevara se vuelven legendarios. Cada tanto escribe a sus padres: «Queridos viejos, estoy tomándome una pausa a las 6:30 de la mañana. No es el comienzo del día, sino el final. Por otro lado, nosotros somos el futuro y lo sabemos. Construimos con alegría a pesar de olvidar los afectos personales». Mira que ya viene la revolución. Después de su divorcio de Hilda Gadea, el Che se casa con su nueva compañera, Aleida March, que le dará otros 4 hijos. ¡Viva la revolución! 12 de junio de 1959. El Che parte para el primero de sus grandes viajes. Se convierte en embajador de la Revolución Cubana en el mundo. Viaja muchísimo buscando nuevas relaciones diplomáticas y sobre todo comerciales. Austero consigo mismo, decide dejar en casa a Aleida, pero cuando escribe a su madre desde la India, ya se ha arrepentido. Tengo que hablar de problemas políticos y económicos, participar en recepciones donde me queda solo por vestir un smoking. Además de ello, estoy sin Aleida, que no he podido traer por causa de uno de los tantos complejos mentales de los que sufro. Mientras tanto, en Cuba, la nacionalización de las empresas extranjeras y las expropiaciones agrarias siguen adelante. Los Estados Unidos observan con gran preocupación el progreso de las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética. Las diferencias con Washington se vuelven cada vez más profundas. Es el atentado más grave cometido en suelo cubano. El 4 de marzo, un buque de carga francés con municiones explota. Las armas han sido compradas a Bélgica. Balance de las víctimas, 80 muertos. Fidel Castro acusa a Estados Unidos, que rápidamente desmiente su implicación. 2 semanas más tarde, el presidente Eisenhower aprueba un programa de acción clandestina para derrocar a Castro. Se había especulado mucho sobre la hostilidad de Estados Unidos a los métodos durísimos empleados por la Revolución Cubana. Estas imágenes aumentan el antiamericanismo cubano y Fidel se sirve de ellas para justificar su política. De este modo, Cuba asume el rol de víctima y poco a poco, y en nombre de la seguridad nacional, la revolución cambia de cara. Los americanos bajan radicalmente las cuotas de importación de azúcar, provocando el acercamiento a los soviéticos. El 19 de octubre, Estados Unidos promulgan el embargo del comercio con la isla. 3 días después del anuncio del embargo americano, el Che Guevara comienza su primer viaje por los países del bloque comunista. Debe asegurarse la venta de azúcar cubano y conseguir créditos para la construcción de fábricas nuevas. En China es recibido con todos los honores. En la pista del aeropuerto lo espera el vicepresidente Zhou Enlai. Pero es en la Unión Soviética donde Guevara permanece más tiempo. Visita Moscú y Leningrado, encontrando algo de tiempo para hacer visitas turísticas. Encuentra una infinidad de personas, soldados y obreros. Asiste a un espectáculo en el Teatro Bolshoi. Encuentra a Nikita Khrushchev.
Incluso es invitado al palco de Presidium en la Plaza Roja para admirar el desfile militar del 7 de noviembre. Mientras tanto, en Cuba, la atmósfera ha cambiado. El Estado ahora controla bancos, transportes, industrias y la agricultura. El rostro humano de la revolución se ha endurecido y los cubanos de clase alta abandonan el país. El frente anticastrista aumenta. Los opositores a la revolución se reorganizan. Ancianos soldados de Batista, propietarios terratenientes, oficiales rebeldes de la Armada, se cuentan hasta 3.000 hombres. Oficialmente son todos agentes de Estados Unidos. El 15 de abril, la CIA ordena el bombardeo de los aeropuertos de La Habana y de Santiago. Balance de las víctimas, 7 muertos. La ya exigua aviación cubana pierde 5 aparatos. Es el período de los complots para asesinar a Castro, de intentos para derrocar el poder cubano con la ayuda de la CIA, hasta la fallida expedición de Bahía de los Cochinos, avalada por el nuevo presidente John Kennedy. En La Habana, la artillería pesada custodia el paseo marítimo El Malecón, mientras que 35.000 personas acusadas de actos hostiles contra el régimen son detenidas por la policía y por los comités de defensa revolucionarios. La CIA esperaba que el levantamiento anticastrista favoreciese la invasión. No fue así. Agosto de 1961. En Punta del Este, Uruguay, se abre la conferencia de la Organización de los Estados Americanos y Guevara hace de todo por llamar la atención. A los periodistas americanos confía un mensaje para el presidente Kennedy. Gracias por Playa Girón. Antes de la invasión, la revolución era tambaleante. Ahora es más fuerte que nunca. Mientras el delegado americano ostenta una expresión aburrida, Guevara lleva la Guerra Fría a Uruguay y ataca a Estados Unidos. Que se tome clara conciencia de la existencia real de bases de agresión, lo que hemos denunciado desde hace tiempo, y se medite sobre la responsabilidad internacional que tiene el gobierno de un país que autoriza y facilita el entrenamiento de mercenarios para atacar a Cuba. La referencia a los complots financieros de Estados Unidos es evidente y las consecuencias no se hacen esperar. América bloquea toda asistencia a los países que tengan relaciones con Cuba y pocos meses después la Organización de Estados Americanos expulsa a Cuba. Mientras tanto, Guevara ha comenzado otra de sus batallas. Promueve la creación de un nuevo modelo de hombre socialista. Lo llama el hombre nuevo, una figura desinteresada y solidaria, lista para dar todo por la colectividad. Para demostrarlo, lanza un experimento de trabajo voluntario. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo, y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. Después de Bahía de los Cochinos, Fidel Castro se convence que Estados Unidos prepara la invasión de Cuba y solicita protección militar a Moscú. ¿De quién fue la idea de instalar misiles nucleares en la isla? ¿De Castro o de Khrushchev?
Los cubanos dicen que la idea fue de los soviéticos y los soviéticos dicen lo contrario. El Che comienza a darse cuenta que la Unión Soviética es un país lleno de defectos y se siente cada vez más frustrado por tener que tratar con ellos. Quiere construir acererías en Cuba. Quiere que los soviéticos ayuden a Cuba a cultivar el espíritu de igualdad socialista y de solidaridad entre compañeros. Desea ser apoyado en la idea de crear un nuevo hombre, el verdadero comunista, y quiere que Cuba consiga finalmente la independencia. No consigue realizar ninguna de estas cosas. Por el contrario, surge un conflicto entre el Che Guevara y los comunistas ortodoxos cubanos que se apoyan en Moscú. Octubre de 1962. Las aguas de Cuba viven la amenaza de un nuevo conflicto mundial. Es la crisis de los misiles, y la revolución castrista comprende que es un peón en un ajedrez de gigantes. Y cuando llega la hora, para Guevara es una señal que algo ha cambiado. Su entusiasta adhesión al modelo soviético entra en crisis. Sus objetivos económicos no despegan. Su idea de un hombre nuevo socialista permanece en la utopía. En Cuba ya no se siente indispensable y el deseo de volver a los campos de batalla de la Revolución Mundial es más fuerte que nunca. no sabe qué hacer conmigo. El 11 de diciembre de 1964, el revolucionario cubano se encuentra en Nueva York y representa a Cuba frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los exiliados cubanos los reciben con violentísimas protestas. Guevara ha llegado para anunciar una nueva era de batallas revolucionarias y el tenor de sus palabras no deja la mínima duda. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. 25 de febrero de 1965. En Argelia, Guevara habla del tercer mundo. Su intervención es muy dura. Acusa a las superpotencias socialistas, la Unión Soviética y China, de aplicar los principios del capitalismo en los intercambios comerciales con los países en vías de desarrollo. Es su último discurso en público. Vive l'Armée nationale populaire. Venceremos. El desarrollo de los países comienza ahora. El camino de la liberación debe ser pagado por los países socialistas. No puede existir socialismo sin un comportamiento fraternal con respecto a la humanidad. El Che ya no tiene más ilusiones. Lanza así su desafío, convencido de demostrar al mundo qué es realmente el internacionalismo obrero. En Cuba, su vida continúa aparentemente como siempre. Pocos saben que está por partir y que podría no volver nunca. Mientras tanto, Fidel Castro adopta una línea de prudencia. Habla de coexistencia pacífica en público, mientras que en privado dice que si el Che hubiese podido plantar la bandera revolucionaria en cualquier otra parte, lo hubiese dejado libre para actuar. Guevara deja algunas cartas de despedida, una de ellas para Fidel. Tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor. Dejo aquí la parte más pura de mis esperanzas de constructor y los seres más queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. A nuevos campos de batalla llevaré la fe que me has inculcado. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura.
1 de abril de 1965, Ernesto Che Guevara parte para África y 3 semanas más tarde alcanza la costa congoleña del lago Tanganica, enfrentándose a una realidad inesperada. Nadie tiene la más mínima idea de qué es un arma de fuego. Se disparan entre sí jugando con las armas y por descuido. Guevara no consigue organizar acciones militares a causa de los desacuerdos internos dentro del movimiento antigubernamental. Pasan semanas, meses de inercia. Después de 7 meses casi sin combatir y ante la frustrante imposibilidad de adiestrar a los soldados locales, Guevara traza un balance amargo y autocrítico. He aprendido mucho en el Congo y tengo más fe que nunca en la lucha guerrillera. Sin embargo, hemos fracasado. ...22 de noviembre de 1965... El Che deja el Congo y vuelve secretamente a Cuba. Sin embargo, su misión para liberar a los pueblos oprimidos no ha concluido. Rápidamente, la elegida es Bolivia. Una junta militar ha subido desde hace poco al poder. Enfrentamientos, protestas y manifestaciones azotan al país andino. Mientras la CIA lo cree internado en la Unión Soviética, con la ayuda de los servicios secretos cubanos, Guevara se transforma en un gentil burgués por encima de los 40. Lleva gafas con gruesos cristales, es medio calvo y tiene las cejas más pobladas. Para disminuir la estatura ha ahuecado el interior de los tacones de los zapatos. Con unos 50 hombres, trata de formar una base de adiestramiento. El 7 de noviembre, los hombres construyen un túnel para esconder víveres y materiales. En lugar de apoyar a los guerrilleros, el Partido Comunista Boliviano despliega una campaña de disuasión dirigida a aquellos decididos a entrar en la clandestinidad. La situación no es buena. Por ahora la guerrilla está en el comienzo de otra fase de prueba. Una vez superada, le hará muy bien. Pasan meses persiguiendo o escapando de un ejército que parece estar en todas partes. Las bajas de los compañeros son cada vez más frecuentes. El Che está enfermo, casi no puede caminar. Ha perdido casi una tercera parte de su peso. Está demacrado y sufre hambre. Está en un estado alterado, no es tan cauteloso y cuidadoso como siempre. Agosto de 1967. Los guerrilleros, cada vez más solos, buscan una vía de escape hacia el norte. Llegar a las montañas parece la salvación. Septiembre de 1967. La ciudadela de Valle Grande, en el corazón de Bolivia, se convierte en la base desde la cual se despliegan las operaciones antiguerrilla del ejército boliviano. El comandante Guevara se mueve al abierto con pocas precauciones y aparentemente sin un plan. En su diario aparecen versos escritos para Leida. Parecen escritos por un hombre que está seguro de marchar hacia su fin. El proyectil más hermoso de esta pistola que siempre me acompaña, el recuerdo imborrable de los hijos que un día tú y yo concebimos, y el fragmento de vida que queda de mí, esto lo doy a la revolución. Nada que nos pueda unir tendrá jamás un poder más grande. ...26 de septiembre... Los guerrilleros llegan a la aldea La Higuera, un retazo de tierra entre dos montañas donde encuentran solo mujeres y niños. Los campesinos han escapado después de avisar al ejército de su llegada. Es una emboscada, 3 compañeros muertos y 2 heridos.
7 de octubre. El comandante Guevara es optimista y en su diario escribe la que será la última página de su vida. Hoy hace 11 meses del comienzo de la guerrilla. Un día sin complicaciones. Bucólico. Quedan solamente 17 compañeros. Esa noche el Che consigue captar la radio chilena. Parece que son 1800 los soldados bolivianos que los buscan entre las montañas. El 8 de octubre, rodeado por 2 compañías de Rangers bolivianos en la garganta de Churo, es herido en una pierna y capturado. Un proyectil le destruyó el tambor del fusil, no pudiendo realizar ni siquiera un disparo. Con los brazos en cruz, apoyándose en 2 soldados, el hombre más buscado del mundo marcha hacia la aldea de La Higuera, donde lo encierran en la escuela. El Che Guevara queda recostado en el suelo de la escuela la noche del 8 de octubre. Tiene las manos y los pies atados. A su lado yacen los cuerpos de sus amigos. 9 de octubre, a las 12:30 llega por radio un mensaje del alto mando boliviano de La Paz. El comunicado dice: proceder con la eliminación del señor Guevara. La orden está firmada por el presidente del gobierno militar de Bolivia. Se reunieron para decidir qué hacer con el Che Guevara y se decidió que debía morir. La orden se transmitió en código a un agente de la CIA, Félix Rodríguez. El agente entró en la habitación y dijo a Guevara simplemente: «Comandante, lo siento». El sargento Mario Teranzi se ofreció como voluntario para ejecutar la orden. Son las 13:10 de la tarde. Con un fusil semiautomático hiere al Che en los brazos, en las piernas y finalmente en el tórax. Es el 9 de octubre de 1967. Ernesto Che Guevara tenía 39 años. El cuerpo acribillado es atado fuertemente al patín de un helicóptero para realizar su último viaje. Cuando llega a Valle Grande, sus ojos todavía están abiertos. Los soldados llaman a un fotógrafo para inmortalizar el momento. Llegan los primeros periodistas, los primeros curiosos. En poco tiempo se forma una verdadera procesión. A escondidas, algunos le cortan pequeños mechones de pelo como talismán de la suerte. Comandante Che Guevara. Mientras tanto, llegan a Cuba las primeras noticias. La radio ha dicho que el comandante Guevara ha muerto a causa de las heridas recibidas en combate. Fidel Castro todavía tiene muchas dudas, no quiere creerlo. ...15 de octubre... Fidel recibe las fotos del cadáver del Che Guevara. Ahora tiene la certeza que los comunicados sobre la muerte son ciertos. Se dirige al pueblo cubano con la voz cortada por la emoción en un recuerdo apasionado del compañero desaparecido. Un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo. Un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros. De corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che
Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios: queremos que sean como el Che. A nuestro héroe inmortal, a nuestro guerrillero heroico. A 30 años de su trágica muerte en Bolivia, los restos mortales del Che Guevara han vuelto a Cuba. Con esa retórica de régimen que seguramente no le hubiese gustado, el pueblo cubano le rindió su último homenaje. La imagen romántica del revolucionario, su rostro y sus palabras han entrado en la leyenda popular. El mito entró en la historia con su imagen siempre joven y rebelde. Ernesto Che Guevara ha vencido a la muerte. Lo sabía. Lo entendió cuando el día que el soldado llegó para asesinarlo le dijo: «Sé que viniste a matarme. Dispara. Matarás solo a un hombre». Aquí se queda la clara, la entraña. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.